Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo un vídeo muy esperado seguro que por muchos de vosotros. El vídeo que ya sabéis que yo considero sin ningún tipo de duda el mejor vídeo del canal, donde hoy os traigo todas las mejores promesas de este draft 2026. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo el vídeo que me hace más ilusión traeros en todo el año que os puedo llegar a traer. Y es que ya sabéis que yo este vídeo lo considero el mejor vídeo que vamos a tener en el canal todo el año, porque sí, ya hemos hecho algún que otro vídeo del draft, os hice mi primer mock draft, hemos repasado algún big board, ya hemos repasado por un poco qué ha sido este inicio de los jugadores del draft. También tuvisteis un vídeo con los jugadores que más me estaban gustando en este inicio de temporada, pero para mí enero es clave, es un punto y después en el proceso del draft. Ya los jugadores se han establecido, hay jugadores que están empezando a aparecer más que nunca y están empezando a entrar en el draft para quedarse, otros que parecían sobre el papel a principio de temporada que podían ser importantes se están diluyendo por completo y ya se empieza a quedar un poco un panorama más claro. Entonces, a partir de ahora que el contenido del draft va a ir en aumento y va a ir en auge dentro del canal, donde vamos a hacer más big boards, de hecho vais a tener el próximo vídeo, va a ser mi big board, por eso quería traeros este vídeo, para que conocieseis a pleno todos los jugadores que vamos a tratar. Pues nada, van a venir big boards, van a venir colaboraciones en el draft, de verdad estad muy atentos, ya sabéis que me encanta. Entonces solo os puedo pedir que compartáis mucho este vídeo, le deis like, os suscribáis si no estáis suscritos, comentéis vuestro jugador favorito del draft, que es algo que me hace muchísima ilusión saber. Y nada, que disfrutéis del vídeo, que al final es lo importante, ya sabéis que lleva mucho curro, pero que este vídeo me encanta hacerlo porque es que es increíble. Entonces, vamos a repasarlo, lo he dividido en dos puntos, ¿vale? Primero vamos a repasar los que ahora mismo están considerados como los 10 mejores jugadores del draft y luego os voy a traer yo otros 20 jugadores que también quiero, por lo menos, enseñaros con sus highlights y tal. Ya sabéis que los vais a tener todos los jugadores, así que vamos a ir de lleno. Y como os he comentado, primero vamos a empezar con los 10 jugadores que están siendo, sin ningún tipo de duda, los 10 mejores, y hay que empezar con Darren Peterson. Vais a ver ahí arriba también que he puesto lo he proyectado. Ahora mismo Darren Peterson está proyectado para ser el número 1 del draft. Vamos a hablar un poquito más del top 3 porque hay que hablar. Es decir, AJ Davansah, Cameron Buther, Darren Peterson. Podía aparecer en ese momento Cameron Buther hace un par de semanas. De repente AJ Davansah está pillando un ritmo abusivo, pero ha vuelto Darren Peterson de la lesión. Ha pegado un golpe son encima de la mesa y lleva un par de partidos. Los dos partidos que ha jugado desde que ha vuelto de la lesión ha sido un auténtico espectáculo. Ha dicho, aquí estoy yo, soy el número 1, y todo lo que se ha hablado a inicio de temporada de los solo 3 partidos que había jugado se han demostrado ya en lo poco que ha jugado. Y vamos, tengo muchísimas ganas de poder ver la segunda parte de la temporada. Esperemos que esté sano, porque de verdad que es un jugador diferencial. Ya veis las estadísticas, en tan solo 26 minutos, por encima de los 22 puntos, 4,5 rebotes, 2,2 asistencias, por encima del 42% de tiros de 3, 50% de tiros de campo. Un jugador superlativo en todos los aspectos. Se le compara con Anthony Edwards, se le compara con jugadores que pueden dominar el ataque por completo de un equipo y que al final es el jugador perfecto. La realidad es el jugador perfecto para el baloncesto moderno. Un jugador que tiene lanzamiento de 3, que maneja sus propios tempos, que puede jugar rápido al contraataque, que tiene una gran toma de decisiones. Me encantaría verlo en Indiana Pacers, ya os aviso, creo que si le cae a Indiana sería una maravilla para el equipo. Y un jugador que se va a poder promediar a lo mejor en la NBA cerca de 30 puntos. También yo creo que aunque veis de momento que las asistencias son un poco bajas, tiene potencial para mí para poder ser el base de un equipo, un poco como un Devin Booker del estilo, que a lo mejor nunca es un base puro, pero sí que tiene una capacidad muy buena para repartir juego, y me parece un jugador increíble. La verdad, yo ahora mismo deciros que es el que más me gusta. Yo, para mí también es el número 1 del draft, y me parece bastante complicado que se lo puedan quitar los otros dos, no por méritos de los otros, sino por mérito propio de Darren Peterson, de que al final lo que hace es increíble y se merece todos los halagos posibles, de verdad. Además también es un buen defensor, tiene un buen frame también, un 96-93 kilos, se va a seguir desarrollando físicamente también, es un jugador también atlético, es como que tiene el molde completo, ¿no?, que le querrías pedir ahora mismo a una estrella moderna dentro de la liga, que defienda, que pase bien, que tome buenas decisiones, que tire, que tenga también una capacidad de penetración buena, que tenga un primer paso rápido. Es que lo tiene todo. Entonces, nada, que es increíble y me alegro mucho de que se haya recuperado y que haya tenido ya dos actuaciones del nivel que las ha tenido, y que esperemos que se mantenga sano al final de temporada y que pueda demostrarnos por qué es el mejor de este draft. Pasamos en segundo lugar con Cameron Buther, ¿vale? Cameron Buther, jugador que hace un par de semanitas, estoy seguro que en la mayoría de mock drafts estaba primero, pero ha vuelto a bajar un poco al segundo puesto, y ojo que no acabe bajando al tercero, ¿vale? Porque AJ está apretando muchísimo. Es curioso, de hecho, os quiero dejar esta reflexión, ¿vale? Porque
Me parece que al final, yo a principio de temporada estaban los tres sobre el papel que iban a pelear, pero al final yo siempre luego pensaba que uno se iba a distanciar más del resto, al final uno se iba a hundir, y es increíble como los tres tíos están apretando el acelerador, están cumpliendo todas las expectativas, de hecho las están casi que superando los tres, y están siendo increíbles. Es que me parece una barbaridad porque no se está descolgando ni uno de la pelea, lo cual me parece que tiene muchísimo mérito. Cameron Boozer, respecto a él, jugador ganador, jugador acostumbrado a ser el mejor siempre dentro del campo, dominando en defensa, en ataque, dominando los tableros, pudiendo tirar de tres, también tiene una buena toma de decisiones, un jugador que puede jugar él solo. También se beneficia de tener un creador al lado, pero no necesita de él, y de hecho también beneficia bastante a jugadores interiores con los que pueda conectar. Entonces, un jugador muy completo para jugar en el 4, inclusive puede jugar de falso 5, perfecto también para esta NBA moderna, porque también puede hacer un poco de todo lo que os comento, pasa, rebotea, va bien al contraataque, es intenso en defensa, tiene buenas manos, mete buenas manos también y tiene buenas lecturas. Es que es un jugador también perfecto, ¿no? Porque al final lo hace todo bien y a lo mejor no tiene nunca ese potencial para ser un jugador que pueda ser el número 1 dentro de un equipo, pero puede llegar a ser un número 2 de lujo, como ha sido Anthony Davis toda su carrera. Entonces, algo del estilo, ¿vale? Le visualizo como algo del estilo, como su techo, ¿vale? Estamos hablando de su techo y al final no me importaría, ¿vale? Ya lo digo, que nadie, o sea, que me vale que cualquiera me diga que Cameron Boozer, Dave Ansah o Darren Peterson pueden ser el número 1, me parece que ambos están, los tres están bien. Por cierto, no lo he dicho, obvio, estos no son mi top 10, ¿vale? Esto es lo que ahora mismo está como consensuado más o menos entre varias fuentes que he hecho como un balance, por así decirlo, lo que me ha salido. Y lo que os digo, pues Cameron Boozer ahora mismo lo está haciendo de maravilla. Y vamos a pasar a Dave Ansah como el tercero de este trío de fantásticos, ¿vale? Que, lo que os digo, aunque sobre el papel podía parecer que AJ se estaba descolgando un poco, para nada. Lleva un último mes muy potente, está apretando a la acelerador más que nunca. ¿Por qué? Porque JJ empezó teniendo varias dudas, la toma de decisiones, a veces problemas con ineficiencia, el lanzamiento de 3, sin embargo, ahora se siente más cómodo que nunca, cada vez se está adaptando más al sistema de BYU, está implementando una marcha más a su juego y está encontrándose a sí mismo un poco, sobre todo en su juego ofensivo. Al final tiene uno de los mejores mid-range de toda la NCAA, un tío que tiene un fadeaway muy pulido, que también puede entrar a canasta, que finaliza bien con contacto, que a pesar de que a lo mejor el tío de 3 no sea su punto más fuerte, sigue tirando un 35%, que está de maravilla. No he repasado las estadísticas en Boozer, pero bueno, ya las veis vosotros, ¿vale? En este vídeo voy a hablar más de ellos y las estadísticas, si queréis, las podéis ver vosotros, pero es que ya las veis, o sea, es que es abusivo, o sea, 23 puntos, 7,2 rebotes, 4 asistencias, es decir, es que es un jugador increíble, uno de los mejores prospectos de ala que hemos tenido en el siglo XXI, o sea, es que yo creo que desde prospectos como LeBron, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Tracy McGrady, es decir, estamos hablando, bueno, Tracy McGrady no, pero en plan, que de los más recientes, de verdad que sean aleros más corpulentos, jugadores más grandes, de mayor tamaño, creo que AJ, estamos hablando de él, mejor. De verdad, es que es una barbaridad lo bueno que es este tío. Yo al principio de temporada como que no me terminaba de convencer del todo respecto a los otros tres, o sea, respecto a los otros dos, pero es que me está maravillando estas últimas semanas y es que me parece un jugador también increíble. Y lo que os comento es que no me importaría que alguien le cogiese en el pick 1 porque de verdad se lo merece, va a estar apretadísimo hasta el final y yo creo que va a ser un poco más como la carrera como en su momento de Paolo, Chet y Jabari, que es bastante reciente, donde a 2 días del draft es cuando ya se decidió el orden, donde de repente los Magic, después de los entrenamientos privados, dijeron que 100% se quedaban con Paolo, los Thunder decían que su favorito era Chet, entonces ya pues Jabari se fue a los Rockets. Fue un poco así, en plan, según los momentos finales, y creo que esto va a ser un poco similar, la verdad, creo que va a ser un poco similar y lo van a marcar más las entrevistas individuales, a lo mejor lo que hagan en el March Madness como mucho, y tal, porque es que es lo que os comento, están apretando los tres, están jugando de maravilla y son 3 jugadores increíbles. Vamos a pasar a hablar ya un poco de manera más breve del resto de los jugadores que hay en este top 10. En primer lugar, Caleb Wilson. Ya lo he dicho muchas veces, ya lo sabéis, es mi jugador favorito de este draft, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace todo lo que yo querría que hiciese un jugador de mi equipo. Es uno de los mejores defensores de toda la NCAA y tiene 19 años. Es decir, es un freshman. Es un jugador que es súper veloz al contraataque, tiene un bote que para su tamaño, obvio, es una cosa que tiene que seguir mejorando un poco, igual que AJ, pero muy sólido, un jugador que al contraataque pilla una velocidad vertiginosa, un poco estilo Scottie Barnes, a lo mejor la toma de decisiones sí que la tiene que seguir también mejorando en ese aspecto, pero una finalización bestial, no le tiene miedo a nada, juega con un hambre terrible en defensa, en ataque, es un animal, de verdad, es un animal, parece a veces como casi que un león suelto por la jungla, por así decirlo, y el tío va de un lado para otro, llega a la ayuda, llega a la esquina, recupera, pone un tapón, sale al contraataque, hace un mate, se la tira de media distancia, también tiene un fadeaway también bastante bueno.
un jugador muy completo, tiene que seguir mejorando cosas. A veces la eficiencia en canasta peca de que se cree Superman y se las tira en exceso, obvio. Pero todo lo que hace en defensa para mí vale la pena. El tiro, sé que hay mucha gente que lo ve con dudas, tal. Yo confío bastante en el lanzamiento de 3. Sé que de momento el 25% de 3 a lo mejor no es entusiasma tanto, pero a mí me gusta mucho, yo confío bastante y creo que a lo mejor el primer año no tira un porcentaje de 3 increíble, pero dentro de 3 o 4 años estoy seguro que podría alcanzar un 35-36% de 3, que sería ideal para mantener el resto de su carrera. Y al final también, porque la mecánica y tal no me termina de desagradar para nada y creo que sí que lo puede llegar a desarrollar, porque al final lo que os comento, tiene un fadeaway bastante bueno, tiene un tirito también de 2-3 metros cuando se eleva, que también entra bastante bien, entonces me gusta bastante, la verdad que es un jugador fantástico y me encantaría mucho que algún equipo se aprovechara de todas sus cualidades, tanto en defensa como en ataque. Vamos a pasar a hablar del quinto, sí, del quinto, Jayden Quintans. ¿Qué diréis? Pero Nico, ¿cómo va a estar quinto un tío que promedia 5 puntos, 5 rebotes, un menos de un tapón, es pivot, no tira triples, tira 31% en tiros libres? A ver, Jayden Quintans, jugador que el año pasado con 17 años jugó su primera temporada en la universidad. Este año se trasladó para jugar su segundo año con 18 con Kentucky. Tuvo una lesión bastante grave al final de temporada. Este año lleva jugado solo 3 partidos. Pero es que claro, ha hecho una actuación tan increíble desde su estreno y ha tenido una actuación que no fue tan buena, pero por lo general está teniendo buenos partidos, que estamos hablando de un tío que es o el mejor defensor de todo el draft o uno de los mejores defensores de todo el draft, que es un poco undersized, eso es verdad, mide 2.06, pero que tiene una potencia física descomunal, un jugador que llega a todos lados, que puede tapones, que intimida, que sale al contraataque, que tiene, una capacidad, no un poco como Duren, por así decirlo, como un Dwight Howard de la época, ¿no? De dominar, a pesar de a lo mejor no ser el jugador más grande dentro del campo, que es increíble. Entonces, sí, tiene puntos malos, el tiro no tiene tiro, ¿vale? Las manos a veces le fallan un poco a mi gusto, las lecturas a veces en ataque 2 para 2 no son del todo las mejores, pero tiene un potencial defensivo tan desagradablemente exagerado que no me extraña, ¿vale? Que le estén poniendo tan alto. Creo que aún así hay un poquito de recency bias por el inicio tan potente que tuvo cuando regresó de la lesión, pero yo creo que si todo cuadra, Jayden Quintans al final va a acabar siendo un jugador del top 10, a lo mejor no quinto, pero sí que rondando el octavo o noveno puesto, porque lo que hace en el campo es importantísimo para un equipo de la NBA, porque al final poder tener un defensor versátil, pequeño, que puede ser dominante de la pintura a pesar de su tamaño, como estamos por ejemplo viendo con Isaiah Stewart, creo que tiene mayor potencial, pero para que me entendáis, ¿vale? Entonces creo que es un jugador muy interesante y no me extraña que los americanos estén locos con él, porque jugadores de este estilo no suelen aparecer tanto en los drafts como parecen. Pasamos a hablar de un jugador que también está maravillando y que tuvo su inicio rompedor, pero no se sabía si iba a poder mantenerlo, pero lo está manteniendo. Kingston Flemings, base de los Houston Cougars, que está siendo una auténtica animalada. 31 minutos, 16 puntos, 5 asistencias, tirando un 43% en tiros de 3, un 54% en tiros de campo, mide 1,96 m, pesa 86 kilos, puede jugar de 1, puede jugar de 2, puede jugar con balón, puede jugar sin balón, maneja los tempos del equipo, tiene un tiro también de media distancia muy bueno, tiene un pull-up, en general tiene un jump shot muy bueno tras bote, de crearse su propio tiro, de 3, de 2, se siente muy cómodo. Lo que os digo, el hacer esto también en Houston, yo lo valoro muchísimo. Ya sabéis que yo, tanto el tener un gen competitivo individual como el saber ser un jugador ganador que aporte a equipos que quieren ser competitivos, también lo valoro muchísimo y creo que él lo hace muy bien y que está ayudando muchísimo a un equipo que le necesita mucho, de hecho, y que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Entonces, de verdad, lo está haciendo de maravilla. Ahora mismo, para mí, ya lo hablaremos ahora porque ya lo vais a ver a lo largo del vídeo, la calidad que hay en esta clase del draft de bases no tiene ningún tipo de sentido. Si queréis un base o si tu equipo necesita un base, este es el draft. Este es el draft porque hay muchísimos, ¿vale? Lo que digo, Kingston Fleming, un jugador también muy dinámico, a lo mejor no de los más rápidos ni el mayor jugador con una capacidad de penetración muy buena ni de finalización con contacto, pero sí que es verdad que es un jugador que, como os digo, es más metódico, pero no es un jugador lento como vamos a ver a otros como Bennett Steeds, ¿vale? Que ya os lo voy avisando. Y me gusta, ¿no? Es como que tiene su propio flow, por así decirlo, a la hora de jugar y
tiene un buen manejo también del 2 para 2. Es un jugador que, como os digo, también puede jugar sin balón, lo cual yo valoro bastante. Puede jugar de catch and shoot. Y es que me parece un jugador que también puede asumir responsabilidades en momentos importantes, que es lo que está haciendo en Houston. Y todo eso se junta en un tío que no me extraña que, siendo freshman con 18 años, se haya instalado ya en el top 10. Ahora mismo está sexto. Yo ya os voy a decir el que para mí va a acabar la temporada siendo el mejor base de class, que no es el que os esperáis muchos de vosotros, que es Michael Brown Jr., ¿vale? Michael Brown Jr. también es el que en su momento estaba considerado el mejor base de la clase, ¿vale? Ahora mismo, sobre el papel, por lo que ponen los americanos, está ahora por debajo de Kingston Flemings, van a estar ahí todo el draft. ¿Y por qué lo digo? Michael Brown Jr. le está pasando un poco lo que le pasó a Bobby Frank en su momento, ¿vale? Tuvo un par de partidos finales no muy buenos, que le bajaron los porcentajes bastante, 38% y 27 de 3, obvio, no son buenos, pero la realidad es que es un poco engañoso. ¿Por qué lo digo, vale? Michael Brown Jr. está claro que no es uno de los mejores tiradores del draft, pero eso no significa que sea un mal tirador, ¿vale? La mecánica es buena, es un jugador que tiene un muy buen feeling con su tiro. ¿Y qué pasa? Que es un jugador que se estaba forzando mucho al inicio de temporada para tomar muchos tiros de 3. La selección de tiros estaba siendo un poco forzada en ese sentido, yo creo que para su desarrollo personal, y estaba tirando muchos más triples de los que se tiraría cualquier persona normal, tanto con sus habilidades como de su nivel de tiro. Porque, por ejemplo, Kingston Flemings, que no lo he dicho, una cosa que tiene muy buena es que tiene una selección de tiros impecable. Claro, Michael Brown Jr. estaba forzando mucho en ese aspecto y está tirando muchísimos triples. Eso no quita que sea literalmente el mejor base finalizador en penetraciones de todo el draft, bueno, sin contar a Baron Philon, ¿vale? Pero de los que son así más jovencitos, él es el mejor en ese aspecto, porque mide 1,96 m, es 86 kilos, pero es un poco más espigado que Kingston Flemings. Es un jugador que maneja mejor el contacto en las penetraciones, que tiene un buen push para tirarse un tirito de 3 metros, y en ese aspecto se maneja muy bien. De hecho, lo he mirado y está promediando, creo, casi un 58% en tiros de 2. Por lo cual, es lo que os digo, en ese aspecto muy bien, pero el porcentaje de 3, al que estar tomando muchísimo volumen de tiros de 3 de sus tiros de campo, le baja mucho el porcentaje en tiros de campo, pero realmente es solo el porcentaje de tiros de 3, que no es el bueno, ¿vale? Aún así, es lo que os digo, las estadísticas son buenas, 16,6 puntos, 5 como asistencias, un jugador que tampoco pierde tantos balones y que tiene un 84% en tiros libres. Es un base que, sí, obvio, el tema de defensa a lo mejor puede ser un poco incógnita, el cómo va a poder defender a nivel NBA, porque tampoco es que sea el mayor defensor de la historia, pero sí que es un tío de muchísimo talento, eso está claro. Lleva siendo el base titular de Estados Unidos en las inferiores toda su vida y, vamos, me parece que es ilógico pensar que este tío no va a estar en el top 10, porque cuando le ves jugar hay un desparpajo y o sea, es como cuando ves a AJ Devans, ¿vale? Es como desprende un talento, es como que emana talento, es que no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pues es así. Entonces, simplemente puedo deciros que es que está saliéndose, a pesar de que los números no puedan parecer tan atractivos por los porcentajes de tiros, y yo lo leo y lo escucho, y escucho podcast de que dicen que hay muchísima gente en la liga que está maravillada con este tío y que les interesa muchísimo el ver cómo puede hacer su segunda parte de la temporada. Si lo hace muy bien, Michael Brown Jr. va a acabar siendo el cuarto o el quinto pick con Caleb Wilson. Sí, tiene el resto de la temporada un poco como lo que ha sido esta, con porcentajes de tiros no del todo buenos y tal, lo más probable es que entre en el top 10, porque, lo que os digo, los porcentajes son un poco engañosos por el tema de que está forzando mucho para mejorar un poco su desarrollo de 3, como lo que hizo Anthony Edwards el año pasado, como lo que hizo Wembanyama. Pasamos a hablar ahora de Baron Philon, ¿vale? Ya le conoceréis mucho del draft del año pasado, ya sabéis que también le puse en el vídeo de los que más me gustan, porque me encanta, y es un tío que me parece fantástico, ideal para cualquier equipo que quiera un base a lo mejor más preparado para ayudar más, que no significa que no tenga potencial ni que sea mayor, porque solo tiene un año más que el resto, tiene 20 años y es un sophomore, y es un jugador que a mí me encanta, ¿vale? El año pasado lo hizo muy bien, jugaba de escolta, aprendió de Mark Sears, que eso también le ayudó muchísimo para poder jugar sin balón, para convertirse en un mejor defensor. Y este año es verdad que está teniendo mucho usage en Alabama, que tiene mucha presión, pero eso no quita que, a pesar de que lleve toda la responsabilidad ofensiva del equipo, está haciendo una mala temporada. Al revés, 28 minutos, casi que 22 puntos, 5 asistencias, casi 40% en tiros de 3, 54% en tiros de campo, 75% en tiros libres. Estamos hablando de probablemente el mejor base penetrador de toda la NCAA, diría yo. O sea, es uno de los mejores finalizadores que hay, yo creo que comparándolos con su tamaño, de verdad, porque para 1,93 m tiene un primer paso rápido muy bueno, entra muy bien al aro, tiene un combo de habilidades, ¿no?, para finalizar muy bueno, un poco como Kyrie, por así decirlo, ¿no? Obviamente no así de flashy, ¿no?, pero muy buenos. Y de verdad, tiene un toque muy bueno alrededor de la canasta. Este año, sobre todo, lo que está desarrollando también es un lanzamiento de 3 muy confiable, que puede tener en un volumen bastante decente y que
le hace también a las defensas abrirle más el campo, que le tengan que salir afuera, y yo creo que eso le está convirtiendo en un jugador muy potente. Lo que os comento, además, se le junta con el hecho de que el año pasado compartió pista con uno de los mejores bases de los últimos años de la NCAA, aprendió mucho de él, este año se está viendo también en cómo puede manejar el ataque, en cómo puede gestionar una ofensiva. Esto se suma a lo que ya que también, que era un muy buen defensor en su momento, y es que me parece un base increíble. Lo que os digo, a lo mejor hay algún equipo que draftea a, pues sí, a Kingston Flemings, o a lo mejor draftea a Michael Brown Jr., también como bases por delante de él, porque a lo mejor piensan que pueden llegar a ser mayores superestrellas, pero es que Lavan Philon Jr. puede acabar siendo un All-Star de un nivel top. Entonces, ya me diréis qué opináis. Lo que os digo, me encantaría que me pusierais en los comentarios, y no lo he dicho al principio del vídeo, que lo quería decir, pero ya os lo digo ahora. Si estáis interesados en saber qué opino yo de este draft, comparándolo con el draft del año pasado, os animo a que os quedéis al final del vídeo, porque os voy a dejar esa reflexión final que os quiero dejar de lo que opino yo del draft del año pasado, comparándolo con este, y cómo visualizo yo a este draft y a todos sus jugadores. Vamos a pasar a hablar ya de los dos últimos, ¿vale? Que os voy a enseñar de este top 10, ¿vale? Que el primero es Koa Pitt, un jugador que empezó la temporada increíble, tuvo un debut espectacular en el NCAA, de repente ya la gente le empezó a poner cuarto, vamos, el Recency Bias de toda la vida americana, pero que ahora se está empezando ya a instalar como un jugador. A mí, de todos los del top 10, ¿vale? Es un poco con el que más dudas me surgen, ¿vale? ¿Por qué? A ver, Koa Pitt es un muy buen jugador, pero que tiene puntos muy buenos, pero tiene puntos que me causan muchas dudas a la hora de trasladar su juego a la NBA, ¿vale? Porque un tío que juega 27 minutos, casi 15 puntos, 6 rebotes, es un muy buen reboteador, ¿eh? Inclusive yo diría que más de lo que promedio. Luego 3 asistencias, que también se demuestra su buena capacidad de pase, pero tampoco es un super playmaker, como podía ser el año pasado Colin Murray-Boyles. Y luego 56% en tiros de campo, 27% de 3 y 64% en tiros libres. ¿Por qué os digo que me gusta y a la vez no? Le veo interesante para algunos equipos que puedan necesitar un jugador de su perfil. ¿Por qué? Porque es un 4 muy fuerte, muy físico, que tiene un tiro de media distancia muy pulido, y que al final, de momento no tiene para nada un buen tiro de 3, pero que yo creo que lo va a poder acabar desarrollando, pero de momento no lo tiene. Y es verdad que es un jugador muy inteligente, un buen defensor versátil, lo que os digo, muy fuerte y muy potente. Pero claro, ¿cuál es mi problema? La altura y el tiro. Ahora mismo tiene un problema que, al no ser un gran playmaker, como sí que era el año pasado Colin Murray-Boyles, no sé hasta qué punto puede llegar a ser tan versátil como a lo mejor sí que lo era CMB. ¿Por qué lo digo? Porque no me parece un defensor de élite ni como lo era CMB, ni tampoco un gran playmaker. Entonces, al ser además más bajo que él, no puede jugar de 5. Yo creo que Koa Pitt ni de coña. Puede jugar algunos casos de small ball muy claros, pero no puede ser un 5. Ni tampoco le visualizo como un 3, porque le veo a lo mejor demasiado lento para a lo mejor tener que defender a ciertos 3 dentro de la NBA, y además, al no tener un tiro, si juegas de 3 y no tienes tiro, la realidad es que es muy complicado que te ponga ahí tu equipo. Entonces, a pesar que pueda parecer un jugador versátil, al mismo tiempo me parece que no tiene toda la versatilidad que aparenta tener, porque está limitado en algunos aspectos, a mi gusto, bastantes claves. Entonces, si los desarrolla durante la segunda parte de la temporada, cada vez se tira más triples, los mete más, se siente más con mayor confianza, entonces muy guay, porque si eso se suma a que es un tío que cada vez se va sintiendo más cómodo, toma mejores decisiones, se suma a lo ya que de por sí inteligente que es y a su gran capacidad física, entonces me parece un gran prospecto. Pero de momento me deja esas pequeñas dudas. Y ya voy a cerrar el top 10 con sí. Está siendo la sorpresa de las últimas 2-3 semanas. No me quiero venir muy arriba, ni quiero yo tampoco a pecar aquí de recency bias, ni mucho menos. Pero Darius Accap Jr., ahora mismo, a mí me dicen quién va a ser el mejor base de este draft, y yo creo que pongo la mano en el fuego por él. ¿Por qué lo digo? 33 minutos, 19,9 puntos, 2,9 rebotes, 6,2 asistencias, 0,9 robos, 0,5 tapones, 2,1 pérdidas, tirando un 49% en tiros de campo, un 43% en tiros de 3 y un 78% en tiros libres. Una barbaridad, ¿no? O sea, estamos hablando de un tío que está promediando unos números bestiales. Pero claro, ¿qué es la cosa? Darius Accap lleva unos últimos actuaciones increíbles, ¿vale? Estamos hablando de partidos donde ha promediado, ¿vale? Puntos y asistencias, para que os hagáis una idea, ha promediado un 23-10, un 27-7, un 17-6, un 29-4, un 26-9, todo esto con números increíbles, y esto durante los 5 partidos más complejos que ha tenido hasta el momento Arkansas. Equipos como Mississippi, como Tennessee, como Houston, o sea, estamos hablando de partidos importantísimos contra equipos muy complicados y donde ha hecho actuaciones espectaculares. Un jugador que para mí lo tiene todo, ¿vale? ¿Qué tiene? Es un gran jugador en cuanto a eficiencia, pero eso no es solo lo más importante. Para mí lo más importante es, ya os lo digo ahora, para mí es el mejor playmaker del draft. El año pasado, ya sabéis que para mí era Ryan Nembhard. Para mí este año, de momento, de los que hay, sobre todo, por lo menos de momento proyectados para estar entre los 30, 45 arriba del draft, es el mejor. Y estamos hablando de que es el mejor, un tío que está proyectado para ser en el top 10, no como Ryan Nembhard, que vale, era el mejor playmaker, pero era un tío
que estaba proyectado para ver si entraba en el draft. Entonces, eso para mí es un punto muy importante. El gran manejo que tiene del 2-para-2. La gran visión de juego que tiene, porque tiene una visión de verdad muy potente. La Baron Phylon también la tiene, pero yo creo que Darius Akaf más. Es decir, ve el campo muy bien, a campo abierto también decide muy bien. Es un jugador también rápido, pero que también maneja sus propios tempos. Metódico. Es un jugador que combina mucho los dos estilos de baloncesto. Puede jugar rápido, puede jugar lento, sabe jugar en estático, sabe jugar al contraataque. Sabe también dejar a sus compañeros crear en momentos importantes donde ellos están petándolo. Entonces, ahora mismo Darius Akaf, que hace 3 semanas estaba proyectado para ser el pick 21-18, pues este año, o sea, ahora mismo, a día de hoy, ya está proyectado para ser el 10, y como siga jugando así, vamos, es que le van a acabar poniendo ya rondando el 5 o el 6, porque es que es así de bueno. Entonces, espero que os haya gustado ya, primero, estos 10 jugadores. Ya le vamos a pasar a hablar de los otros 20 que os tengo que traer en este vídeo y que espero que también disfrutéis mucho, ¿vale? Estos, ¿vale? Para no poner sus estadísticas, porque no me da tiempo para ponerlas a todos, os pongo esto que como apoyo lo veo bastante guay. Ya sabéis que tenéis el loguito, el nombre del jugador, la posición y una foto, y vais a también seguir viendo los highlights. Y os voy a repasar un poco más de manera breve quiénes son nuestros jugadores. En primer lugar, Jackson Lendeborg. Estamos hablando de un jugador bestial, los latinos lo conoceréis, un tío que es uno de los mejores defensores también de la NCAA, versátil, puede jugar de 4, puede jugar de 5, este año está tirando además muy bien, está promediando 15 puntos, 7 rebotes, 3,4 asistencias, 3 stocks por partido, con un 57% en tiros de campo y un 37% de 3. Es maravilloso. Sé que hay mucha gente que le está moqueando como para ser casi que décimo primero. A ver, os soy honestos, ¿vale? Jaxel, por mucho que a mí me encante, por mucho que yo ya el año pasado fuera muy pesado con él, por mucho que los americanos ahora también estén flipando y digan, hostia, pues este tío sí que era bueno, Jaxel no va a entrar en la lotería, ¿vale? ¿Por qué? Porque Jaxel, cuando sea el draft, va a tener ya 24 años, y por mucho que seas muy bueno, con 24 años es muy complicado que te drafte un equipo. En segundo lugar, o sea, que te draften en la lotería. Jaxel obviamente va a ser pick del top 20 seguro, pero no creo que sea ni décimo ni décimo primero, porque es un jugador muy muy mayor para draftear con ese pick. Tendría que estar ahí, yo que sé, los Thunder para cogerle, ¿vale? En segundo lugar, Hannes Steinbach, ¿vale? Jugador que es un 4, que es un 5. Aquí le clasifican como 5, pero yo también le considero un 4. Un jugador freshman, ¿vale? Con una gran capacidad de tiro, que está en Washington, en los Washington Huskies, ¿vale? Que está jugando también de maravilla. 18 puntos, estamos hablando de uno de los mejores reboteadores de toda la NCAA, y eso que es un freshman, promedia casi 12 rebotes por partido, tiene también un buen ratio de rebotes ofensivo, que está muy bien. Un jugador espigado, de 6-11, que tira bien de 3, está tirando de hecho un 46% en tiros de 3, y al final, es lo que os digo, no es a lo mejor el jugador con una mayor toma de decisiones ni el mejor defensor del mundo, pero lo que te da ofensivamente, el esfuerzo que te da los rebotes y la dominancia del tablero, creo que es a tener en cuenta, y creo que a finales de la lotería, a principios de la segunda docena del draft, de la segunda quincena, perdón, creo que podría estar ahí porque el talento lo tiene, y al final un jugador así de moderno en la NBA actual, seguro que varios equipos van a estar muy muy enamorados de él. Pasamos a hablar de Braylon Mullins, ¿vale? Jugador que empezó la temporada lesionado, pero que está jugando de maravilla en los Yukon Huskies. Está jugando, la verdad, que a un nivel fantástico. 48% de tiros de campo, 38% de 3, uno de los mejores tiradores de todo el draft, ¿vale? Está promediando de momento solo 10 puntos, pero porque ha empezado un poco más tranquilo. A ver, es un jugador que a mí me gusta mucho porque va a ser ese muy buen tirador, chico muy inteligente, que tiene una buena toma de decisiones, que a lo mejor no es el mejor defensor del mundo, pero que también tiene un buen movimiento sin balón, que es clutch, que también es una cosa muy interesante a saber, y al final que tiene carácter, que eso también mola, ¿no? Entonces, un tío con carácter, que es clutch, que tiene una buena capacidad de 3, bueno, de hecho tiene una muy buena capacidad de 3, además tiene una mecánica que si la veis es que es muy buena. Y al final creo que es un jugador muy muy interesante para muchos equipos, y como un tirador muy puro, pero que tiene una capacidad a lo mejor de playmaker secundario que a la larga puede desarrollar muy interesante, y que además es un tío muy inteligente, creo que puede ser muy muy interesante para muchos equipos al final de la primera ronda, al final de la lotería, o como he dicho, como con Hansen, pues al final, pues en la segunda quincena, ¿vale? Luego tenemos a Nitamen, ¿vale? Un jugador que yo creo que de los de arriba del draft está siendo el más decepcionante, sin duda, ¿vale? Entró al draft como uno de los proyectos más interesantes, un jugador que mide 6'10", que tiene una capacidad de tiros muy interesante, pero que al final le está costando mucho en muchos aspectos, y que está haciendo que cada vez caiga más en los drafts. Ahora mismo está proyectado como por el 15 más o menos. A ver, ¿por qué está cayendo? Es un chico que tiene un talento inconmensurable, ¿vale? Eso está claro, pero tiene puntos en contra que le joden bastante, ¿vale? Al final tiene menos movilidad de lo que se esperaba, eso le afecta mucho en ataque, pero sobre todo le afecta mucho en defensa, ¿vale?
No es del todo rápido, lo cual también le cuesta bastante en defensa. Entonces, no es el peor defensor del mundo, ni mucho menos, no es un troncazo ni un cono, ¿vale? Pero sí que es menos versátil de lo que se podía esperar, no es un atleta ni mucho menos, ¿vale? Y es un jugador que sí, por su frame, por su físico, sí que va a destacar porque puede tirar por encima de ti y tiene una capacidad de tiros buena, pero le cuesta bastante llegar a sus spots, no tiene un bote para nada pulido. Entonces, Nate también, os digo dos cosas. Si sigue cayendo en el draft, me cuadra muchísimo que sea un jugador que decida quedarse otro año en el draft. ¿Por qué? Porque es un chaval que tiene un potencial enorme, eso está claro, y si al final, que tampoco está haciendo malos números, es decir, promedia 15 puntos, casi 7 rebotes, 2,5 asistencias y 1,4 robos en una universidad de Tennessee. Claro, ¿qué pasa? Que promedia por debajo del 40% de tiros de campo cuando mide casi 7 pies, tira menos de 30% de 3 y al final creo que podría ser un gran jugador sophomore de quedarse un año más en Tennessee, que es una gran organización como digo, y el año que viene partirlo, ser una superestrella de la NCAA y ser literalmente un pick top 5, top 7 del draft, porque podría hacerlo perfectamente porque sigue siendo un chavalín solo de 18 años. Entonces yo no sé qué le van a aconsejar, pero si sigue cayendo en la tabla no me extrañaría que lo haga, porque creo que además de llevarse el dinero de Nayel le funcionaría bastante. Luego Thomas Howell, ¿vale? Jugador que el año pasado ya muchos conoceríais de Florida y que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Está siendo un jugador mucho más completo de lo que pude demostrar el año pasado, que ya podía ser más un jugador de hustle y de esfuerzo, de ser un jugador ese de un típico glue guy, ¿no? Que hacía un poquito de todo. Y este año sí, es un glue guy, pero que te tira un 34% de 3, que te ayuda en los rebotes, que te toma buenas decisiones, que da buenos pases desde la posición del 4, que corta bien a canasta, que es bueno en defensa, que es versátil, que puede defender 5, puede defender exteriores, lo hace un poco todo, ¿no? Y al final creo que un tío que además está consiguiendo tener la mejor temporada ofensiva de su carrera, promediando casi 17 puntos por partido, estamos hablando de un jugador que para mí, a mediados de la primera ronda, podría ser súper interesante para un equipo como, yo que sé, un San Antonio, un Cleveland, que pudiese pescar ahí a un jugador de este estilo que lo ayudase a ganar ya. Porque sí, es un veterano, pero tiene 22 añitos, que tampoco es una barbaridad como lo que os he dicho de Jaxel, que va a tener 24, ¿vale? Que eso sí que ya es 2 años más, pero que son 2 años más. Entonces, pasamos a hablar ahora del siguiente, que ya le he mencionado antes un poquito por encima, que es Bennett Stearns, ¿vale? Bennett Stearns es un jugador que estoy seguro que polariza mucho, yo creo que a los fans de que sigamos el draft, ¿vale? Porque es un tío que tiene un talento enorme, un jugador que tiene una calidad, innegable, pero que tiene puntos negativos y positivos. Al final es un jugador que va bien al contraataque porque sabe muy bien qué hacer con la pelota en esas situaciones, estilo Scottie Barnes, pero al mismo tiempo es un jugador lento, que ralentiza muchas veces las posiciones. Es verdad que en Iowa también, al ser un equipo muy limitado en ataque, está teniendo todo el peso del ataque, entonces también hay muchas veces los equipos le están tirando todo el rato 2 jugadores en la defensa, pero aún así está haciéndolo bien y mal. Es decir, ¿por qué? Está promediando buenos números, 17 puntos, 5 asistencias, 2 robos, casi un 50% en tiros de campo y un 42% en tiros de 3. Es decir, los números son muy buenos, ¿vale? Pero claro, en un juego de la NCAA más lento, más físico, está destacando y lo está haciendo muy bien. Pero en un juego de la NBA más veloz, donde la toma de decisiones es más rápida, que eso sí que se va a acoplar bien a él, pero que a lo mejor es un jugador más de tener la pelota, de jugar 2 para 2, es decir, Bennett Stearns podría ser una superestrella en Europa, pero a lo mejor en la NBA la transición le cuesta un pelín. A mí aún así soy de los que me gustan, tampoco soy de los que están enamorados de él, pero sí que me parece un muy buen base para poder tener, y a lo mejor es un gran base suplente toda su vida en la NBA, y es pues un jugador del perfil de un Tyron o alguien de ese estilo, ¿vale? Pasamos a hablar ahora, ¿vale?, de Christian Ack, un jugador que está cayendo bastante en el draft, que ya sabéis que a mí me gusta bastante, pero que eso no quita que no esté teniendo para nada su mejor temporada, y que, bueno, la verdad que es un jugador que ya sabéis que yo le apoyo mucho porque leo muchas veces, y es verdad que es un tío que es un currante nato, que siempre quiere mejorar, que se ha querido ir a Houston en vez de irse a un equipo donde se pueda tirar 20 tiros, porque quiere convertirse en un gran jugador de baloncesto, que sepa defender, que sepa comprender el juego. Entonces yo eso lo valoro mucho. Claro, eso él obviamente está sacrificando una gran parte de su estadística pura, por así decirlo, promediando menos de 10 puntos, siendo un jugador que es verdad que está tirando un 41% en tiros de 3, pero como está haciendo más el trabajo sucio y no desplegando todo su juego ofensivo, pues cae en el draft porque la gente dice, joder, si este tío podría estar promediando 17 puntos y promedia menos de 10, pues claro, no es lo que quiero, ¿no? Pues para mí lo está haciendo muy bien, a mí me encanta, creo que es un tío que juega duro, que tira bien de 3, que puede jugar de 4, que puede jugar de 5, que está haciendo todo muy bien lo que tiene que hacer un pivot, además de luego tener esos momentos para despegar su juego. Creo que eso tiene mucho mérito, el decidir eso con 18 años tiene aún más mérito y me parece un jugador súper interesante. Pasamos a hablar de Tom D, ¿vale? Otro de los jugadores que sabéis que me encantan, ¿vale?
y que ahora mismo está empezando a remontar un poquito el mal inicio de temporada que tuvo, que le bajó bastante en los rankings, ¿vale? Ahora está haciendo unos números de nuevo muy buenos, está ya cerca de promediar de nuevo 20 puntos por partido, casi 6 rebotes, 2,2 asistencias, 2,3 robos, casi un tapón por partido. Y claro, lo que podía preocupar al principio, que eran los porcentajes, ya está empezando a encontrar mejor sus finalizaciones, 51% de tiros de campo, 31% de 3, 81% de tiros libres. Todo el mundo, si sigue jugando así, de verdad, no me extrañaría que acabe entrando en la lotería, inclusive se acerca al top 10, porque sí es verdad que al inicio fue un poquito duro de ver en bastantes partidos, sobre todo a mí, que yo estaba bastante ilusionado con él, pero está empezando a remontar, está empezando a encontrarse mejor, un poco como Advanza, ya está empezando a encontrar su juego del todo y está empezando a sentirse más cómodo que nunca, y si consigue trasladar eso y sigue mejorando cada día más y cada día más, lo que os digo, creo que el cielo es su límite, ¿vale? O sea, es que me parece un jugador increíble y yo creo que todavía tiene mucho que demostrar. Y pues vamos a hablar de la sorpresa del draft, ¿no? Un poco el Jeremiah Fears del año pasado, ¿no? Keaton Wagler, ¿vale? Jugador de Illinois, base, escolta, por así decirlo. Jugador que no estaba en el radar de nadie, lo está petando ya las últimas semanas, bueno, el último mes y pico, y vamos, ahora mismo ya es uno de los jugadores de moda dentro del draft. Ahora mismo está proyectado a mediados de la veintena o como jugador 20-19, pero vamos, si sigue jugando así, va a acercarse a la lotería también, porque un tío que está promediando casi 16 puntos por partido, 5 rebotes, 5 asistencias, un robo, 46% de tiros de campo, 41% de 3. Estamos hablando de un jugador muy muy bueno, que es muy dinámico, que tiene una velocidad y un punto extra que le dan ataque muy bueno, tiene un combo de habilidad para penetrar muy guapo, es decir, se tira un Eurostep, se tira un Hopstep, se tira el típico de Shea de te pego un empujoncín y me pego un step back a 3 metros y te meto el tiro, es decir, tiene un poquito de todo que lo hace muy bueno, pero claro, ¿qué lo diferencia de a lo mejor el caso de Jeremiah Fears del año pasado? Que en esto se parece un poco a él. Que este tío encima tiene un tiro bestial, tiene un límite además muy bueno, o sea, tiene un rango también, lo que me refiero, muy muy bueno y un jugador muy completo en todos los aspectos que puedes querer de un exterior. A lo mejor la defensa puede ser de momento una interrogante, pero claro, como el tío mide 6'6", pues también en ese aspecto te sientes cómodo drafteándole. Entonces, el prospecto ahora mismo tiene muy buena pinta y como siga jugando así, vamos, es que es otro tío que va a subir como la espuma porque ya lo está haciendo. Pasamos a hablar de Neoclis, un chico que a lo mejor está cayendo un poquito, Virginia Tech. A ver, ¿por qué? Neoclis Abdallas es un chaval muy interesante que tiene muchas cosas que a mí me gustan mucho, ¿vale? Se parece un poco a un Luka joven, a un Denny más o menos actual, no el actual porque es un animal, pero el de entre medias de los Wizards de ahora. ¿Por qué lo digo? Porque es un jugador que en ataque se asemeja mucho a ellos. Le gusta mucho ese step back a izquierdas, un jugador que le gusta jugar a su propio ritmo, que utiliza bien el cuerpo, que entra bien a la pintura, que lo que digo, un poco similar a Luka y a Denny, para que os hagáis una idea. Pero claro, ¿qué le diferencia, por ejemplo, de Denny? Que no es para nada un buen defensor. ¿Qué le diferencia a Luka? No tiene ni el talento de Luka ni la regularidad, ¿vale? Para mí es un poco el problema, sobre todo, que estoy encontrando en Neoclis. Tienes partidos donde mete 35 puntos y tienes partidos donde es un 0 a la izquierda. Entonces, si consigue encontrar un juego regular, si consigue aplicarse un poquito más en defensa y no se ve tan limitado por ese físico que tiene y consigue ser un pelín más eficiente de lo que está siendo, porque es verdad que tira un 36% de tiros de 3, pero casi un 40% de tiros de campo, un poco por encima, tira un 41%, pero que no está bien para un tío que mide casi 6'10", y luego un 69% de tiros libres. Entonces, lo que os digo, si es más regular, si se aplica un poquito más en defensa y sobre todo, si mejora un poquito los porcentajes y se siente un poco más cómodo a la hora de no ser a lo mejor tan chupón en algunas jugadas, creo que él le va a proyectar a ser más alto. Pero de momento tiene que seguir mejorando, aunque sigue siendo un jugador muy interesante, porque para mí que un tío que mida 6'9", con el talento que tiene, que promedie casi 15 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, creo que es un jugador que va a dar mucho que hablar en la NBA. Paso a hablar de Tristan Anderson, un jugador que me hace mucha ilusión que esté subiendo en los mock drafts, porque ya sabéis que al principio de temporada fui pesado con él en los vídeos que hice, porque me estaba gustando mucho en Texas. Creo que es un chico muy entretenido de ver, de verdad, muy alegre jugando al baloncesto, tiene un tirito muy fácil, un jugador que de los que enamora, ¿no? De los que ves y te entretienes y que te lo pasas bien, que a lo mejor luego solo es un sexto hombre toda su carrera, pero, joder, como Malik Monk. Malik Monk nunca ha sido Michael Jordan, pero es muy entretenido, ¿no? Pues Tristan Anderson un poco similar, ¿no? Y, vale, eso lo puedes pensar, pero es que, claro, la cosa es que el chaval, en el fondo, no es un veterano, es un sophomore, tiene 19 años, está en su segundo año, ya está promediando casi 21 puntos, 7,5 asistencias, que es un poco el que os decía que había otro playmaker que también me parecía interesante, es Tristan Anderson, también tiene una muy buena capacidad de playmaking. Al final el 2 para 2 con JT Toppin lo juega de maravilla, y lo está haciendo muy bien. Claro, ¿por qué está subiendo en el draft? Me preguntaréis. Porque cada vez está siendo más eficiente, ya está tirando un 44% de tiros de 3, está siendo un jugador que se aplica muy bien en ese juego de ser base
que anota, que pone presión sobre el aro, que hace que las defensas me salgan a defender, pero que al mismo tiempo puede repartir juego y abre el campo para el resto de sus compañeros. Y claro, al final eso lo juntas y a lo mejor sí que tienes incógnitas con que no es el base más alto del mundo, a lo mejor es un jugador que tiene un talento ofensivo muy bueno, pero que puede ser que al llegar a la hora de la NBA se quede más en un microondas que en un jugador con un gran talento. Entonces, obvio, entiendo que hay a lo mejor alguna duda, pero a mí me sigue pareciendo que es un chico muy interesante y que a lo mejor se merecería más bombo del que se le está dando. Pasamos a hablar ahora de Cameron Carr, ¿vale? Jugador de Baylor, uno de los mejores veteranos de este draft, uno de los mejores tiradores, está haciendo también de maravilla, está siendo súper productivo, casi 22 puntos, 41% de tiros de 3, 57% de tiros de campo. Me recuerda un poco a Nick Clifford, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Porque tira bien de 3, también entra bien a canasta, es un jugador largo, tiene una buena envergadura, puede jugar de 3, puede jugar de 2, un jugador también muy interesante, creo que para finales de primera ronda va a estar ahí seguro. A lo mejor el tema de la edad le penaliza un poco, pero tampoco es el jugador más mayor del mundo porque tiene 21 añitos. Entonces hay que echarle un ojo con cuidado porque este chaval tiene muchas cositas interesantes y lo que os digo, a lo mejor es un jugador que nunca termina de consolidarse como un super proyecto a futuro dentro de la NBA, pero sí que puede ser un gran titular. Entonces, lo que os digo, creo que es muy interesante. Y vamos a pasar a hablar ahora de Patrick Ngomba, uno de los pivots de final de primera ronda que puede haber más interesantes. A mí no me termina de gustar del todo, entiendo que está en Duke, que es un equipo ganador, que está jugando al lado de Cameron Boozer, que lo está haciendo bien, pero no me parece para nada lo mejor ni mucho menos. Es decir, creo que tiene cosas buenas, como que es un tío que te puede espaciar el campo, que puede tirar bien de 3, pero me parece que es un jugador muy lento, ¿vale? Saliendo al exterior con jugadores exteriores es que le sacan todas las costuras y al final un jugador como Adi Mara, que ahora hablaremos de él, sí, también más puede sufrir en ese aspecto, pero tiene muchas cosas más interesantes. Es decir, es un gran pasador, es un jugador que intimida muchísimo, es uno de los mejores taponadores de toda la NCAA y al final eso Patrick Ngomba no lo tiene. Es verdad que es un reboteador decente, es un jugador que tampoco es el peor jugador con el balón en las manos, ni mucho menos, no pasa mal ni nada, pero me parece que el que tire bien de 3 no hace que sea una locura, que tampoco es que saque ni un tirador ni mucho menos, tira un 30% de 3 y más o menos intenta un triple y pico por partido, pero que tampoco es una locura. Entonces, entiendo que de momento está arriba, pero tampoco es que yo estoy súper enamorado de él. Luego Karim López, que bajó mucho al principio del año porque no estaba haciéndolo bien. Yo de hecho lo veréis en mi primer mock draft que he hecho y el único, que le puse creo que el 30. A mí no me estaba terminando de convencer. Ahora lo está empezando a hacer un poquito mejor. Yo le sigo viendo un jugador muy verde. Me encantaría que Karim López venga a la NCAA el año que viene y tenga más protagonismo, o que se quede en la NBL y que lo pruebe un año más, porque creo que es un chico que si viene a la NBA tiene la posibilidad de que no juegue en 2 años y que se estanque un poco. Aún así, sí que sigo viendo que puede ser un jugador con un potencial defensivo bestial, un jugador como de un 3-and-D de toda la vida, y que podría llegar a la larga a tener un potencial anotador en cierto sentido, porque es verdad que es un jugador potente, con una buena capacidad atlética, pero como visualizarle, a lo mejor, hipotéticamente le puedo empezar a visualizar como un Jordan Walsh de la vida, por así decirlo, ¿vale? Pasamos a hablar ahora de Isaiah Evans, ¿vale? Isaiah Evans, estamos hablando de uno de los mejores tiradores del draft, pero que no está de momento respaldándolo con porcentajes. Entonces por eso está bajando. Al final ya le conocemos del año pasado, pero este año, como en Duke se ha ido mucho talento ofensivo, él está teniendo que asumir como jugador sophomore mucho responsabilidad en ese aspecto. Al final, al ser un jugador que destaque más sin balón que con balón, como está teniendo mucha responsabilidad con balón, no está siendo del todo eficiente. Aún así, yo creo que si consigue subir la eficiencia y tal, va a subir en el draft, pero vamos, que es un jugador que los equipos ya saben quién es, independientemente de que tire mejor o peor, ya sabes lo que te llevas, y es uno de los mejores jugadores del draft en cuanto a tiradores, que además está mejorando mucho este año en defensa y que a mí me está gustando bastante, porque es que además las penetraciones y las finalizaciones con contacto también las está mejorando. Y ya vamos a pasar a hablar de los últimos 5 jugadores, ¿vale? El primero es Joshua Jefferson, otro de los que está siendo una de las sensaciones del draft. A ver, este tío es un escándalo, pero hay que aclarar varias cosas. Lo está petando, ¿por qué? Porque tú ves un tío, un forward, sí, senior de 22 años, pero que está promediando 18 puntos, 7,3 rebotes, 5,4 asistencias, 1,6 robos, un tapón, tira un 39% de 3, tiene un 55% de tiros de campo. Dices, pero ¿quién cojones es este hombre y cómo es tan bueno? A ver, Joshua Jefferson tiene una cosa muy buena, y es que tira bien de 3, tiene un rango muy bueno de tiro, tiene también un pase muy bueno y tiene una visión de juego también muy pulida, y es un point forward de manual, es decir, un Scottie Barnes, un jugador de este estilo, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? O sea, Joshua Jefferson es literalmente casi que el base en Iowa State. Es un jugador como Micah Peavy el año pasado, que hacía de base en Georgetown y que llevaba todo el peso del equipo en ataque.
Yo soy Jefferson, eso dentro de la NBA no lo va a hacer. Entonces, hay que ser conscientes de ello, ¿vale? No va a promediar los números ni va a hacer lo que hace. Entonces, es un jugador que se va a tener que adaptar a otro molde. No digo que no lo vaya a poder hacer, ni mucho menos. Y si sigue jugando así, porque ahora va a venir una competencia bastante dura para Iowa State y juega a este nivel, va a subir en el draft y merecidamente. Pero eso no quita que no va a hacer el papel que hace, ¿vale? Al final, es un jugador que si va a la NBA, lo que va a hacer es ser un muy buen jugador de banquillo porque te va a ofrecer una muy buena defensa, un jugador versátil, muy potente físicamente y que te va a dar un tío que puede correr bien al contraataque, que puede tomar una buena toma de decisiones, que no te va a perder balones y que te va a defender bien y te va a ayudar en todos los aspectos porque mide 6'9" y tiene una buena envergadura y como os he dicho es un tío potente, ¿vale? Es un tío fuerte y que en ese aspecto te va a ayudar mucho. Pero claro, no te va a promediar 18 puntos porque aquí hace de todo, ¿vale? Hace de todo. Base, escolta, alero, a la pivot, hace lo que le da la gana porque en el fondo hace lo que le da la gana de verdad, ¿eh? O sea, os veis, es que, bueno, lo vais a estar viendo en los vídeos, de hecho. El caso, Adaimar está promediando, está ahora ya dentro de la primera ronda, aún así yo lo escucho en podcasts como No Ceilings y tal. Adaimar va a subir en el draft, está clarísimo, todo el mundo está de acuerdo y yo creo que cuando empecemos a ver mock drafts ya de febrero, va a estar ya rondando el pick casi 17, 18, porque es que lo está haciendo de maravilla, de verdad. Es que está siendo uno de los mejores intimidadores del aro de todo el país, está siendo increíble, pero al final, es que lo comenté ya en el anterior vídeo, es que Adaimara lo bueno que tiene y lo que está maravillando a todo el mundo, y con razón, oye, no es porque sea español, es que tiene todo lo bueno que quieres de un pivot que no tira. Es decir, cuando pensamos en Isaiah Hartenstein, ¿por qué nos gusta? Porque hace muy buenos handoffs, porque tiene un pase muy bueno, porque tiene esa bombita que le da muchísimas versatilidades a la hora de finalizar alrededor del aro. Es un gran reboteador, es un buen intimidador. Pues ¿qué tiene Adaimara? Muchas cosas. Tiene un pase muy bueno. Es uno de los mejores pivots pasadores de toda la NCAA. Es un jugador que, como os he comentado, es uno de los mejores shot blockers de toda la NCAA. Es uno de los mejores reboteadores. Es uno de los mejores intimidadores. Y al final, sí, no tira. El porcentaje de tiros, de hecho, de tiros libres es lamentable y es algo que tiene que resolver ya de ya. Pero eso no quita que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Y ya vamos a pasar con los tres últimos, que voy a hacer un poco rápido. Ryan Conwell, uno de los mejores tiradores, por así decirlo, de la NCAA, lo está haciendo muy muy bien y a mí me gusta mucho, es muy muy disfrutable, juega al lado de Michael Brown Jr., si tienes una oportunidad de verles a los dos cuando vuelva Michael Brown Jr., verlo porque es muy entretenido. Luego, Braden Barris, jugador también muy interesante que empezó un poquito flojito y cayó mucho, pero como un freshman que está haciendo muy bien en Arizona, si sigue mejorando los lanzamientos y los porcentajes y sigue manteniendo ese juego fresco. Mucha gente dice que le recuerda a Ian Booker, a mí me recuerda más a Jared McCain, pero bueno, que es un tío muy entretenido, creo que puede subir en el draft y luego puede terminar con Henry Biesa como los 30 jugadores, ¿vale? Porque creo que es un tío que lo está haciendo de maravilla, es el mejor pivot tirador de este draft y es un jugador muy inteligente también y que es también bueno en los rebotes y que creo que puede ayudar bastante. Así que nada, espero que hayáis disfrutado un montonazo de todos estos jugadorazos, la verdad que no espero haberme entretenido demasiado. Voy a lanzaros unos últimos nombres para que os quedéis con ellos, ¿vale? Malik Thomas, que ya sabéis que me gusta a mí muchísimo. También está Tyler Turner, que hay que tener mucho cuidado con este chaval de Vanderbilt porque lo está haciendo muy bien. También hay que destacar a mi gusto Dime Shark, que es verdad que ha caído mucho en el draft, pero bueno, hay que echarle un ojo. Luego, Dalen Swain de Texas, que a mí también me está gustando muchísimo. También Braden Smith como un veterano más así. Luego Dash Daniels en la NBL, que también puede ser un jugador interesante para tener. Y luego, por daros algún nombre más, Paul McNeil, que creo que también es un chaval bastante interesante. Y si eso, vale, aunque de momento es verdad que no está teniendo su mejor temporada, pero bueno, os dejaría a Magun Watt, porque a mí es un tío que me gusta y creo que es interesante. Entonces nada, espero que os haya gustado muchísimo. Por dejar mi reflexión final, vale, que os lo he prometido antes. A ver, para mí en este draft, la realidad es que creo que es un draft que el año pasado considero que era mejor en cuanto que yo creía que había, o creo y sigo pensando que en ese draft, cuando lo hice en su momento, yo pienso que había más talentos o que jugadores que podían llegar a ser mayores superestrellas dentro de la liga. Es decir, creo que había varios jugadores como Trey Johnson, Derrick Quinn, BJ Edgecombe, Cooper Flagg, Dylan Harper. Estamos hablando de jugadores que yo pienso que podían ser superestrellas, jugadores franquicia, ¿vale? Pero el fondo del draft a lo mejor no era tan potente. Sin embargo, creo que en este draft hay jugadores hiper talentosos. A lo mejor no visualizo que haya ahora mismo mucho jugador que pueda llegar a ser franquicia, pero sí que creo que en este draft puede llegar a haber rollo 10 All-Stars, porque es que hay mucho talento de ese nivel, rollo Jamal Murray, Pascal Siakam, que son jugadores de élite absoluta, a lo mejor no jugadores nivel Anthony Edwards, Jokic y estas cosas, que yo pienso que sí que podían ser los del año pasado, pero sí que pienso que hay un nivel medio superior en este draft. Entonces nada, me podéis poner cuál es vuestro jugador favorito de este draft, que estoy muy encantado de leerlo y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Un abrazo muy fuerte, chao.